Elecciones abiertas. Tiene hoy dos representantes importantes que nos pueden aportar mucho. El doctor del Castillo, Carlos Machi Jr. y doña Lilian, pues vamos a tener información de primera, porque Alfredo Pacheco ha estado presente, no solamente en la vida política nacional en los últimos 30 años, sino que ha sido candidato casi en todas, a veces ha ganado, otras veces no, pero ha estado presente. Y la señora Tania Báez es delegada de la Cámara de Diputados. Ha sido de todo. Y Tania Báez ha sido delegada política de un partido que tiene una particularidad. Desde que se fundó, ese partido ha tenido una votación que, si es cierto que no ha subido mucho, es como estable. No se conoce el mecanismo mediante el cual el partido quisqueyano demócrata, ahora cristiano, pues ha podido mantener siempre una votación alrededor de los 20.000 votos, siempre. Lo que quiere decir que vamos a tener dos representantes importantes, uno de un partido mayoritario y otro de un partido que es emergente hace mucho. Tania Báez es delegada política. Bien, señores, vamos a hablar de la ley primero. Pacheco, para ti, con esas experiencias de legislador, alcaldes, regidores, todo, lo único que te falta es presidente de la República, pero has aspirado a todo. Realmente, cuando tú ves esa ley, ¿participaste en la elaboración? Totalmente, tuvimos una participación destacada. Yo pienso que los amables televidentes lo primero que deben es colocarse en el contexto de que toda la vida política desde la fundación de la República hasta el día, prácticamente hasta hace un par de meses, la actividad política había estado sin ningún tipo de regulación. Y entonces el trauma que genera la regulación es lo que tiene a muchas personas sorprendidos, otros con niveles de aprensión y de temores frente a esta importantísima iniciativa que desde nuestro punto de vista viene. Es la regulación lo que ha traído algunas claro inquietudes. Que sí, claro. Bien. Porque, por ejemplo, hay un tema que alarma a los partidos denominados emergentes, y es que si usted establece la intención de conformar un partido, entonces lo lógico es que usted quiera formar un partido para un propósito determinado, sí, no un partido para usted aliarse. Entonces, por eso, el legislador, al momento de la elaboración de la ley, flexibilizó los requisitos para usted formar un partido y que se le reconozca. Bien. Y entonces apretó un poquito con el tema de lo que usted tiene que participar. No puede ir aliado, tiene que sacar un 1%, tiene que obtener alguna participación, porque bien, esa es la esencia. Tania, lo que está diciendo Alfredo Pacheco, ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista de un partido que definitivamente o es minoritario, o es emergente, o es chiquito, como quiera decirse? ¿Ustedes se sienten que esa ley es igual para todos? Gracias, buenos días. Lo primero es que nosotros, antes de entrar en la ley, queremos deplorar que el Congreso Nacional de la República Dominicana, luego de 21 años con esa ley durmiendo el sueño eterno en el Congreso, vota una ley producto de luchas intestinas de partidos políticos que representan el status quo en la República Dominicana, donde en coordinación con las demás fuerzas mayoritarias del país se vota una ley a la medida, un traje exacto, a las medidas de continuar con que en nuestro país, si así se puede llamar, haya una dictadura de partidos en la República Dominicana. Quiero señalar
que esta ley sigue perjudicando a las fuerzas minoritarias del país, a la mujer. La Constitución de la República habla de la paridad en cuanto a la mujer. Tenemos convenios y tratados internacionales de los cuales República Dominicana es signataria, como la Convención del CEDAW, Belén do Pará y otras convenciones que establecen la paridad de la mujer. Esta ley quiere renegar lo que es la paridad de la mujer y su participación. Esta ley tiene tantas incongruencias que gracias a el carácter que tiene la Junta Central Electoral... Doctora, escúcheme un segundo. ¿Usted sabe dónde se originó la ley de la paridad? ¿Dónde se originó el concepto de la paridad? De la participación igualitaria de la mujer. Exacto. ¿Dónde se originó? Pero de una participación real. Sí, sí, sí. ¿Dónde se originó el principio de la paridad como algo que fortalecía la democracia? Precisamente de los niveles de desigualdad, de los niveles de inequidad, de participación de la mujer como ser humano en igualdad de condiciones que el hombre, porque es un tema de justicia social, claro, el tema de la participación de la mujer. Lógico. Es un tema de justicia social que viene a fortalecer lo que es la democracia. En los lugares que más se debatió ese tema fue en Brasil. En Brasil. En Brasil. Pero usted sabía que en Brasil está muy lejos de establecer una paridad electoral en ese país. Pero estamos en Dominicana. Aunque se inició allá, debemos corroborar los acuerdos de los cuales el Congreso Nacional en República Dominicana lo ha ratificado. Y una vez el Congreso ratifica, el Congreso Nacional, una convención, tiene jerarquía constitucional y obliga. Entonces, si vivimos en un Estado de Derecho en República Dominicana, mal no podríamos no acatar lo que establece la Constitución de la República y los convenios ratificados por el Congreso. Pero es un dato que yo quería señalar eso. Entonces, Pacheco, habría que preguntar, usted que participó en la comisión bicameral, ¿qué fue lo que determinó que usted de comisión establecieran un 40-60? Mira, la ley, hasta el momento de la aprobación de la ley de partido, establecía el 33%. La primera vez que en la República Dominicana se legisló a favor de cuotas para la participación, yo diría la sana participación de las mujeres, fue el 25%. Luego se elaboró una ley que daba la posibilidad de que la mujer tuviera en cada una de las boletas el 33%, y a partir de la aprobación de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, entonces se estableció que ningún género pueda tener ni más del 60% en la elaboración o la conformación de una boleta, ni menos del 40%. Lo que pienso yo que es una gran conquista para la mujer dominicana, en virtud de que primero le da la posibilidad del desarrollo del liderazgo y además de la participación por mérito, y limita la participación de un género que en algunos casos puede ser hombre o mujer. Te pongo el caso de Puerto Plata, donde la mayoría tradicionalmente de legisladoras son mujeres. Por ejemplo, en un momento determinado tú tuviste a doña Ginette de senadora y tuviste a 2 diputadas por el PRD en aquel momento. Ahora, en este momento, el PRM trajo 2 diputadas y precisamente fueron hembras. Para en sentido general, la ley abre las puertas para una dictadura de partidos a favor de los mayoritarios. No, la ley reglamenta la participación. Porque, ¿qué es lo que denomina que un partido sea mayoritario o minoritario? Que saque más del 5% de la votación. Entonces no hay dictadura, es la población la que determina. Ahora bien, nosotros, Cristino, y yo no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con la participación de las fuerzas emergentes. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, incluso he sido un gran aliado de la participación de las fuerzas emergentes, incluso
en la conformación de todos los articulados de esta ley, como dije al principio, nosotros flexibilizamos la posibilidad para que más personas pudieran participar en la conformación de nuevas fuerzas políticas. Ahora, esa conformación debe tener reglas. Usted no puede formar un partido para entonces ir a aliarse con otro, porque eso no tiene sentido. Si usted va a formar un partido porque usted se siente en la posibilidad, en el potencial de participar en un proceso electoral y tener una buena participación, y por lo tanto, lo importante es que esta ley reglamenta el accionar de los partidos políticos. Y como lo reglamenta, y teníamos desde la fundación de la República hasta el día de hoy, sin ningún tipo de regla, todos expresábamos con la boca que queríamos la reglamentación, pero cuando la reglamentación ha venido, entonces le tenemos niveles de temor. Y quiero decir que a los grandes, digamos a los del 5% en adelante, a los llamados partidos mayoritarios, es que esta ley lo pone realmente en cintura. Por ejemplo, un tema que se terminó en la República Dominicana es que un líder político en un momento determinado expulse a un dirigente de un partido porque no sabe su grupo, porque no sabe su tendencia y qué sé yo cuánto, porque esta ley establece un procedimiento que tú debes ser juzgado en diferentes instancias, desde el municipio, la provincia y ya en el plano nacional por un consejo de disciplina un consejo de disciplina y ética que es el que debe determinar la suerte de un militante que en un momento... Y con los candidatos solamente tiene que limitarse a la cuota que tiene el partido. Ese es otro... O al presidente. Ese es otro aspecto que es fundamental, don Julito. Y es que esa ley limita a los partidos a que solo puedan negociar, a que solo puedan disponer, a que solo puedan, digamos, designar el 20% de las candidaturas. Las demás tienen que ser con metodologías democráticas. ¿Usted me entiende? Y la ley le da una variedad de metodologías democráticas que usted puede escoger. Y las alianzas un año antes. Y las alianzas, bueno... No es demasiado. Lo que ocurre es que, por ejemplo, nosotros tenemos una democracia. Pero lo raro, nosotros tenemos una democracia que es la de Estados Unidos. Para que lo incluya ahí, sí, señor. Me llama la atención que los dos partidos en determinado momento han ganado con los aliados. ¿Por qué limitan los aliados? Pero es que no hay límite. Lo que hay es reglamentación para esas alianzas. Y yo quiero decir lo siguiente, que lo he dicho en otros escenarios, y qué bueno que tengo la oportunidad de decirlo aquí. Esa ley fue consensuada en sentido general. ¿Los chiquitos también? Todos. ¿Usted me entiende? Todos. Porque eso es una gran verdad. Ahí hay muchos mitos. Excepto el famoso párrafo 3 del artículo 45, que es el que tenía diferencia con el tema de la primaria. Después todo lo demás de la ley fue consensuado. O sea, a mí hay gente que vienen haciendo muecas. No me refiero a usted porque usted no participó. Pero... No, el PQDC está representado allá. Y el PQDC está excelentemente bien representado. Excelentemente bien representado. Pero la ley en sentido general fue consensuada, en sentido general. ¿Y por qué ustedes se apartaron, escúchame, por qué ustedes se apartaron de lo que habían ya consensuado con los partidos pequeños? Porque eso es lo que ellos dicen. ¿Y qué fue lo que consensuamos con los partidos pequeños? Por la primaria cerrada. Nosotros, no, sí. Porque la primaria cerrada per se, son inconstitucionales, porque la Constitución le da a los partidos la posibilidad de tener un método libre de escogencia. ¿Y qué dice la ley? Que hay varias posibilidades que el partido puede escoger. Eso es todo. Sí. Pero después todos los demás aspectos fueron consensuados, tanto en el denominado bloque opositor como en la comisión bicameral. Y entonces ahora, cada situación que en un momento determinado a alguien no le conviene, y reitero, yo no me refiero al PQDC, que es una fuerza política que merece todo nuestro respeto, por eso que usted señalaba ahí, don Julito, y muchos otros aspectos más, que quien conoce al PQDC por dentro, sabe que es un partido que, aunque no es un partido mayoritario, pero es un partido realmente existente. No quiero decir que los demás no sean existentes. Ahora, cada partido, a partir de ahora, tiene que demostrar su existencia mientras la ley sea ley. Yo
Quería decir con relación al partido quisqueyano Demócrata Cristiano, primero, que en las elecciones recién pasadas el partido participó solo a todos los niveles de elección y mantuvo su personería jurídica. Lo que quiere decir que no somos bisagras de ningún llamado partido grande que han obtenido el 5% de los votos válidos. Exactamente. Cuando hablamos de que existe en República Dominicana una dictadura de partido, a nuestro entender, lo basamos en dos consideraciones fundamentales. Primero, esta nueva ley de partido, la 33-18, también refrenda lo que es una distribución desproporcionada de los recursos en un país donde sabemos de lo que es el uso y el abuso, primero, de los recursos del Estado, y segundo, de la pobreza rampante cada día más, y de que el electorado está hambriento. Entonces, los llamados partidos que tienen el 80% del dinero que da el erario público, es muy fácil comprar la conciencia. Es muy difícil un partido de los llamados minoritarios tener representación al Congreso Nacional. La muestra está ahí. De los partidos emergentes, si acaso está el PQDC, porque en el pasado torneo electoral le arrebataron la diputada nacional que habíamos obtenido y el partido se fue solo en el nivel de elección congresual, porque la ley que se votó del diputado nacional establece que si un llamado partido minoritario se alía a un partido grande, el partido grande que personifica la alianza se queda con el diputado nacional. Al efecto de los diputados nacionales que hay ahí, la mayoría son de partidos llamados grandes, de los grandes. Siendo así, hay muy pocas posibilidades de los partidos llegar. Fíjense que los partidos, y ahora con este voto preferencial de los regidores, más difícil aún. Cuando en principio se entendía que un voto preferencial era favorable para el ejercicio democrático, se ha convertido en una retranca. Doctora, pero ¿y cuál fue su defensa ante la comisión? Porque ellos estuvieron 8 meses y medio debatiendo la ley de partido. ¿Cuál fue la posición? ¿Por qué no convencieron a la comisión? El Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano participó y toda la sociedad participó, que el Congreso debe de dejar de hacer vistas públicas, porque la sociedad participa y no es tomada en cuenta. Esta ley, que si bien es cierto, es un instrumento con el cual contamos y tiene muchas cosas positivas, pero fue una ley que no representa los intereses de la sociedad dominicana. Es una ley de un conciliábulo de las fuerzas grandes de la nación. Es una pena de todas las incongruencias que tiene esta ley. Pactar un año antes de un proceso electoral sin tú saber quién va a ser el candidato presidencial de un partido político. Pacheco. Sí, porque Pacheco es parte de... ¿Qué se tomó en cuenta para pero eso? Creo que la sociedad dominicana fue burlada, con todo el respeto que me puedan merecer algunos congresistas. Fue burlada la sociedad dominicana. Acaba de decir que ustedes participaron en eso. Nosotros participamos en las vistas públicas, pero después la comisión bicameral no tomó en cuenta la participación de las fuerzas vivas de la nación. Y viendo la cosa desde el punto de vista positivo, ¿no es un buen chance del PQD que vaya solo? Nosotros fuimos solos y vamos solos con un proyecto de nación. ¿Con el presidente? El doctor Elías Huesín Chávez va solo a la presidencia de la República. Y un partido como ustedes ir solo, ¿la ley le hace daño? Nosotros fuimos en las pasadas solos. No, ahora. Ahora mismo sí, porque es que no hay posibilidades con el mismo voto preferencial de elegir, aún usted lleve personas representativas de las comunidades. Por ejemplo, esta ley no contempla lo que es el uso y abuso de los recursos del Estado. No le pone tope Pacheco, a la campaña. Sin querer. Ni le pone tope a la publicidad. Sin querer entrar La Junta Central Electoral ha tenido que reglamentar. Un momentico. Sin querer entrar en polémica. Contéstale, Pacheco. No, porque yo no tengo que responder. La ley está ahí y todo lo que ella está diciendo no es así. ¿No es así? No, claro que no. Porque pone tope a los gastos en campaña electoral, establece el mecanismo para que nadie que ejerza posición pública pueda utilizar esa posición pública, so pena de, ¿verdad?, de ser sometido la candidatura que se derive o que resulte electa de esa
de esa escogencia y establece también normas claras para las inauguraciones y para todo este tipo de cosas que tal vez no son todavía las ideales, pero que en la ley electoral, que es donde se determina ese aspecto, ya serán tomados en consideración. Pero todo lo que ella ha dicho hasta ahora necesariamente es así. Yo creo de entrada que hay que partir de una premisa, doctora, y es que las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso no van a votar una ley que les perjudique. Eso es lo primero. Entonces eso hay que tenerlo bastante claro, en primera instancia. Ahora, yo no sé qué ha ocurrido, que yo siento que el PRM ha estado defendiendo esa ley como si se tratara de un hijo legítimo de ellos. Por un lado, todos los dirigentes del PRM tienen una defensa muy aguda con respecto a la ley. Yo quiero preguntarle al diputado Pacheco si entiende que hay en la ley algún elemento que haya que corregir en la actualidad, dado que de hecho hoy se publica en un medio que hay por lo menos 8 recursos de inconstitucionalidad. Y no será, doctor, que por principio, aunque ellos no estén de acuerdo con algunas cosas, por haber estado y participado, no pueden venir ahora a hablar pendejadas. Quiero saber. Yo creo que una posición correcta la de Pacheco. Mire, lo que ocurre es que con esta ley, cada partido tiene que ponerse en sintonía. Por ejemplo, mi querida amiga se queja del voto preferencial, pues es un método democrático. Es un método totalmente democrático. Lo que se está diciendo es que ya los regidores no van a ser escogidos por un Y hay gente que quiere que esa ley sea para sacar el PLD del poder, nada más. Yo estoy de acuerdo con sacar al PLD del poder, pero yo no estoy de acuerdo con suprimir la democracia y que las negociaciones de aposento, porque tengo que decirlo claro, sea lo que norme diversas candidaturas, que sea como se la ganó el PQDC, que se ganó síndicos, ganó regidores, ganó diputados, ganó posiciones importantes en un proceso electoral donde fue solo. ¿Usted me entiende? Lo que preguntaba yo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que una gran parte de los partidos reivindican la posibilidad de tener que ir aliados, pero por favor, por eso se estableció y se consensuó un 20%. ¿Usted quiere ir aliado? Bueno, sobre la base de un 20%, usted disponga de esas alianzas. De ahí en adelante, usted tiene que postular todos sus candidatos. ¿Usted me entiende? Entonces eso, yo sé que eso molesta, pero molesta después. ¿Por qué no lo vieron antes? ¿Por qué no lo plantearon antes? Hay 8 recursos de inconstitucionalidad. ¿Procede alguno de ellos? Mire, yo lo que soy es legislador. ¿Y qué hace un legislador? Legisla. Nosotros tratamos de legislar acorde con lo que establece la Constitución. Hay un órgano que es el denominado para tomar esa decisión. Lo que el Tribunal Constitucional determine, eso nosotros vamos siempre a respetar y a cumplir. Ahora bien, antes de la elaboración de la ley, antes de la aprobación de la ley, nosotros tenemos un departamento en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, que se llama OFITREL, que chequea la constitucionalidad o no de las leyes y que chequea la constitucionalidad o no de las iniciativas que nosotros tenemos en discusión. Y por lo tanto, nosotros siempre partimos del hecho de que no hay inconstitucionalidad. Ahora, a nosotros no nos corresponde determinar si la ley es inconstitucional o los aspectos que se entienda que son inconstitucionales, porque eso hay un órgano que determina esa parte. Pero ya tenemos un precedente reciente con la ley del notario, que fue al Tribunal Constitucional, efectivamente encontró visos de inconstitucionalidad. Entonces yo no sé hasta dónde, Pacheco, yo creo que hay ahí un aspecto que hay entonces que reforzar también en la Cámara de Diputados, aunque esta no es la discusión, que es justamente el control al momento de votar la ley y ver que se ajusten al cuerpo constitucional. Mira, tendríamos que entrar en una discusión que es un poco más profunda y que nos sacaría del contexto Exacto. de lo que nosotros estamos ahora planteando. Porque la constitucionalidad o no de una iniciativa determinada es desde el punto de vista de la interpretación que le dan quienes, hombres y mujeres, y los hombres y mujeres somos imperfectos. Tania, usted que es abogada, ¿realmente esos 12 capítulos que están en el TC son inconstitucionales? De verdad que la inconstitucionalidad no es con un tema de apreciación, es un tema de contrariar la ley que se ha votado, los principios de la Constitución de la República.
Y aunque el PQDC no se ha enmarcado en elevar un proceso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, sí entiende que los partidos que lo han elevado tienen fundamentos de sobra. ¿Cuántos puntos ustedes han impugnado? El PQDC no ha impugnado ningún punto. ¿Están preparando una impugnación? No estamos preparando impugnación. ¿Ustedes se van con esa ley? Nosotros nos vamos con esa ley. Entendemos que es una ley que tiene puntos positivos y puntos negativos. Es una ley que por lo menos regula, pero fue una ley hecha a la carrera. Estamos amparados en el buen accionar de la Junta Central Electoral, que está enmendando conforme a la Constitución, con los reglamentos internos que está elaborando. La Junta Central Electoral está en su aspecto supletorio, está supliendo en cierto sentido las incongruencias de la ley. Hay un tema que yo quiero tratar y es el tema del transfugismo. Por ejemplo, esta ley establece que una persona, un ciudadano que se inscribe en un partido y en otro, y está muy bien contemplado, pero no tiene un régimen de consecuencia, de lo que el transfugismo son los partidos grandes los que compran la conciencia. Establece que la persona que se inscriba de último en un partido político pertenece a ese partido. ¿Y quiénes son los que compran la conciencia de los ciudadanos? Los llamados partidos del 5%, que son los que manejan el poder económico. ¿Y qué es lo malo? ¿Comprar o venderse? Tanto el que compra como el que vende entra dentro de los términos de la ilegalidad y entra dentro de los términos de violaciones de las leyes y de los principios éticos y morales. Pero los partidos que tienen que dar el ejemplo son los llamados partidos que representan el status quo. Los que representan el status quo en el Congreso, que hay 119 leyes a la fecha de hoy que hay que constitucionalizar. Ustedes se excluyen de ese grupo de partidos. Bueno, nosotros tenemos una diputada al Congreso Nacional que ha dado demostraciones de niveles de respeto, de seriedad, y ahí está el diputado Pacheco, que lo puede corroborar. Una estrella de diputado. Una diputada honorable, pero un ave no hace en el camino. Las fuerzas minoritarias que la Constitución de la República establece que las minorías tenemos que estar representadas, no hay fuerza. Pero yo no he logrado entender la preocupación suya con respecto al transfugismo, porque por primera vez entiendo que se establece una reglamentación para evitar eso. Entonces es un paso de avance. Pero debe haber un régimen de consecuencia. Pero es que lo establece un partido determinado X es el último que inscribe un determinado porcentaje nacional de ciudadanos con el poder político en el uso del poder político, con los recursos en las manos, hizo facto. Sabemos que hay un tema de compra de conciencia disfrazado en darle visos de legalidad a evitar un transfugismo. Pacheco, ¿tendremos capacidad como partidos políticos para lo que es cumplir todo lo establecido por la Junta? Ese calendario, ustedes como PRM, ¿por qué abogan? ¿Por contar de nuevo las actas con la mano o porque compremos escáner de nuevo? Mira, nosotros estamos de acuerdo con la modernidad. Ahora, nadie nos va a convencer de que el mamotreto del año 16, que fue un mamotreto que lo que vivimos el proceso electoral del 16, sabemos que no hubo un matadero electoral más grande que ese, donde se pretendió meterle por boca y nariz a la gente unos benditos escáneres que estaban truqueados, para decirlo en lenguaje de pueblo. ¿Cómo lo vamos a superar? ¿Cómo lo vamos a superar? Nosotros estamos de acuerdo con la modernidad. Ahora, con ese mamotreto que pasó en el año 16, óyeme, ¿cómo lo vamos a superar? Es la pregunta. Bueno, esa ¿cómo lo vamos a superar? Esa es una misión de la Junta Central Electoral en la que nosotros confiamos. ¿Qué ustedes proponen? Esa Junta está integrada por hombres y mujeres serios y que nosotros sabemos que no se van a prestar a la vagabundería que se prestó la pasada Junta Central Electoral. Y si la Junta dice que va a comprarle los software, esto fue lo que dijimos aquí una vez, que necesitan esos escáneres. Bueno, el tema es que se corrija, porque los que estaban en el 16 estaban viciados. Tú le metías un dato y sacaban otro, ¿entiendes? Y yo lo viví de manera personal.
sea, en un colegio electoral donde yo saqué 62 votos, me pusieron 26. Comprobado. ¿Tú me entiendes? Entonces... vía... Así no. Comprobado. Vía los escáneres. Claro, y entonces ahora hay consecuencias para ese tipo de cosas. Diputado, ¿usted está de acuerdo con lo que establece la ley que para ser candidato a un puesto electivo previamente tenga que ser militante de un partido político sin ningún tipo de excepciones? La ley, no, quítale el sin ningún tipo de excepciones, porque la ley da dispensa. ¿Dónde? La ley establece dispensa, léela bien, porque el problema... Ayúdeme. El problema que tenemos da dispensa con el tema de las alianzas y da dispensa también un partido poder postular personalidades. Entonces hay que digo que la reserva está justamente referida a los militantes también. Así es que establece la ley. Yo creo que me ayuda. Discúlpame, pero no es así. No es así. Porque cuando tú estableces un porcentaje de reserva en el que tú puedes postular personas que no necesariamente sean de esa fuerza, ahora, ¿qué hace la ley? Que preserva el derecho que tienen los militantes de un partido político a ser los postulados en ese partido, porque yo no puedo ir a ser de la directiva del Club Naco, porque yo no soy de ese club. No, estamos hablando de candidatura Está a puntos bien, electivos. de candidatura. Entonces, si tú tienes el potencial para tú postularte, tú tienes que buscar uno de esos mecanismos. Y dentro de ese 20%, el partido tiene la posibilidad. Ahora el 100% no, porque es precisamente de eso que se trata, de reglamentación. Tania, ¿las mujeres van a salir beneficiadas con la ley realmente? Por lo regular, en este caso, hay, como dice Pacheco, en esa parte tengo que reconocer, un avance en lo que respecta a la participación inicial de cuota a un 40-60, pero en todo momento se reniega la paridad, que es constitucional. La Constitución de la República lo que establece es la paridad de la mujer. En lo que respecta a la mujer y la Junta Central Electoral, que nosotros apoyamos y que confiamos en ella, la misma ley establece, en esa parte hay que reconocer, que tiene que establecer el porcentaje, so pena de que la Junta Central Electoral no acepte las propuestas de candidaturas. Lo que pasa es que no se puede llegar de golpe a esa meta. Y hay que ir paso por paso en cada circunstancia electoral en el mundo entero. La mujer está bien preparada, bien capacitada, claro, para ejercer. Yo no lo digo que no. Que no es por su linda cara, sino por su arrojo, por su capacidad y por su entrega al escenario político. Por eso nosotros estuvimos de acuerdo con elevar del 33 a que ningún género en ahora contra de la Constitución que establece la paridad. No, es que la paridad no se puede llegar de golpe. Tenemos un proceso de muchos años. Pero creo que la ley pone el tope de que por lo menos la Junta Central Electoral y la Junta no va a recibir propuestas de candidatura que no tenga la cobertura de la mujer. Por eso yo pregunté el origen de la ¿dónde se discutió primero? Machi, lo que es inconstitucional, porque es que tenemos que decir las cosas por su nombre, es acorde con a partir de la Constitución del 2010, es establecer un régimen de cuota. ¿Usted me entiende? Entonces, por eso estoy totalmente de acuerdo con la diputada de que debemos lograr la paridad, diputada, pero, bueno, estoy de acuerdo en el sentido de que debemos trabajar para llegar a la paridad. Ahora bien, este precepto que se estableció en la ley es un régimen de paridad relativa, porque no se refiere a hombre o mujer específicamente, bien, sino que la boleta debe tener un equilibrio. Bien. Antes de irnos, doctora, la nueva ley, con sus luces y sus sombras, ¿es un avance o hemos retrocedido? No, yo creo que contamos con un instrumento que era necesario después de 21 años. Yo creo que tiene muchas cosas positivas dentro de las incongruencias y las contrariedades y algunos artículos inconstitucionales. Pues vamos caminando a un proceso de transformación del sistema político electoral con muchos desafíos por delante, en espera de que este Congreso se aboque a votar lo que es la revisión de la ley
electoral actual 275 del 97 que va a complementar esta ley. Y hay muchos pasos de avance en cuanto respecta a la capacitación de los dirigentes, a la afiliación de los ciudadanos para los partidos, en cuanto a la cuota de la juventud, porque para llegar a la paridad hay que iniciar con las cuotas, tal cual como establece Machi, o sea, es un proceso. Creo que hemos avanzado en algo, pero con mucha diferencia de lo que es el avasallamiento en contra de la democracia en República Dominicana. Bien. Que esperamos que esta ley electoral, pero con pocas esperanzas, esperamos que este Congreso se aboque a una revisión seria de lo que es la ley 275 del 97. Tania Báez, delegado política ante la Junta Central Electoral del PQDC, y Alfredo Pacheco, diputado del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por estar con nosotros y no se pierdan esta noche la repetición en Coral.